Muy buenas tardes, bienvenidos sean a una charla cultural más del Centro Cultural La Isla de Minerva. Mi nombre es Flor Juárez, yo soy la coordinadora académica de este centro, que bueno, este año de hecho ya cumplimos 3 años con nuestra labor de difusión cultural y también de educación. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Adriana Dowling, quien nos adentrará un poco más al mundo de la danza. Y bueno, hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Flor, muchas gracias. Y bueno, recuerden que sus preguntas las pueden dejar en el chat y al final pues se las haremos a la profesora. Y bueno, les platico un poquito de ella, que tengo el honor de conocerla desde hace algunos años. Y bueno, ella es maestra en estética y arte con mención cum laude por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó una estancia de investigación académica en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con el apoyo de la beca de movilidad académica CONACYT. Es licenciada en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casalam. Además, es bailarina ejecutante de danza clásica nivel técnico por la Escuela de Danza Clásica Contemporánea de Limba, de la Ciudad de México, y cuenta con una certificación en coreografía por el Colegiado Nacional de Educación Dancística, y además de esto, pues un diplomado en curaduría, museografía contemporánea por el Centro Cultural Border. Y bueno, se ha desempeñado como bailarina independiente, docente, investigadora y curadora, y asimismo pues se ha dedicado a la gestión académica y difusión cultural en diversos espacios dedicados a la promoción del arte, la danza y la cultura de México. Actualmente es asistente productora de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales temas de investigación son la historia y la filosofía de la danza, fenomenología de la corporeidad, teoría del arte contemporáneo y las relaciones entre el cuerpo, así como imagen y muerte en las prácticas artísticas dancísticas latinoamericanas. Y pues bueno, insisto, muy, muy honrados de que estés con nosotros. Y bueno, Adriana, son todos tuyos. Pues muchísimas gracias Flor bueno, a ti, al Centro Cultural La Isla de Minerva, por la invitación. Y sin duda siempre es muy bueno tener un espacio para poder pues hablarnos sobre esta disciplina artística que tanto nos apasiona a muchos. Así que pues nada, voy a dar inicio a esta charla que la titulé La danza como poética del cuerpo vivido. Y tengo una presentación, así que voy a compartir. Muy bien. Pues bueno, como les comentaba, la ponencia se titula La danza como poética del cuerpo vivido. Y quisiera comenzar remitiéndome a un brevísimo texto escrito en 1936 por el poeta y ensayista francés Paul Valéry, el cual se titula La filosofía de la danza. En este ensayo, Valéry, quien por cierto fue un gran apasionado de la danza, puesto que escribió varios textos en torno a ella, realizó una reflexión a partir de la pregunta, ¿qué es la danza? Y comienza diciendo que la danza es un arte que se deriva de la vida misma, pues no es más que la acción del conjunto del cuerpo humano, pero una acción transferida a un mundo, a una especie de espacio-tiempo que ya no es del todo el mismo de la vida práctica. Sin duda, Valéry traza un puente entre la vida y la danza, siendo este puente el cuerpo mismo, pues en la práctica dancística el cuerpo del bailarín es tanto el soporte material como la expresión estética. Sin embargo, Valéry distingue a la danza como una acción que se sustrae a las necesidades cotidianas de la vida práctica. De este modo, un movimiento ejecutado, por ejemplo, en una secuencia coreográfica, ya sea que se trate de un gran salto o de una caminata, está cargado de una expresión o significación específica que cobra sentido en el mundo interior de la obra. Dicho de otra manera, la danza adquiere sentido cuando es puesta en relación con su performance o ejecución.
Valéry nos dirá que en este acontecer alcanzamos un estado de danza, el cual en la acción dancística, em, el cual está atravesado por una intencionalidad estética, lo que terminaría por diferenciarla de la acción dancística de una acción cotidiana, pues esta última está determinada por una economía del movimiento, del tiempo y del medio. Pongamos como ejemplo la obra de Café Müller, la obra Café Müller de la conocida coreógrafa alemana Pina Bausch. Esta es una obra inspirada en la niñez de Bausch, cuando ella pasaba el tiempo en la cafetería de su padre durante el periodo de la guerra y la posguerra en Alemania. Como vemos, la escenografía, compuesta de mesas y sillas vacías, pretende representar dicha cafetería. Sin embargo, no son muebles que ni los bailarines ni los espectadores puedan usar de forma cotidiana, es decir, no cumplen una función práctica. Si bien son objetos físicos y concretos, estos se encuentran suspendidos de la realidad. No son más que mera apariencia, puesto que pertenecen al mundo propio de la obra. Las sillas no están ahí para tomar asiento. La acción de tropezar o chocar con ellas no es una casualidad, sino que están cargadas de sentido. Los objetos se interponen frente a los cuerpos y bloquean sus movimientos. Y en una acción casi frustrada, uno de los bailarines se encarga de manera constante de quitar las sillas del camino, intentando que su compañera no caiga o se lastime. Pese a ello, la fatalidad es inminente. Tras esta inestabilidad detonada por el choque entre el cuerpo y las sillas, la mujer finalmente tropieza en este camino ciego y vacilante con el cuerpo de un hombre, llegando así al encuentro del abrazo. Un gesto tan cotidiano y afectivo como lo es un abrazo es llevado hacia el extremo, hacia sus últimas consecuencias, a través de la repetición, como veremos ahorita mientras avanza la secuencia coreográfica. La pareja se abraza. Seguido de ello, llega otro intérprete vestido de traje y modifica la postura de la pareja, como podemos ver en esta escena. Ahora, el hombre carga a la mujer en sus brazos como si se tratara de una novia muerta, imagen que también nos recuerda a la piedad. Tras llegar a esta posición, la mujer cae al piso, se levanta rápidamente y vuelve a abrazar a su pareja. El personaje de traje regresa y nuevamente modifica la acción. Como veremos, esta secuencia se va a repetir una y otra vez. El ritmo se va a intensificar y de igual manera la velocidad del movimiento. Hasta que finalmente el hombre de traje ya no va a entrar más en la escena. Sin embargo, la pareja continuará con la repetición de la acción. Abrazo, cargada, caída, abrazo, cargada, caída. Cada vez irá más rápido y de un modo compulsivo. De tal manera que el gesto de abrazarse, normalmente asociado con lo afectivo o lo emotivo, empieza a convertirse en un gesto duro, agresivo o violento. Los cuerpos en escena han incorporado un conflicto que solo puede ser experimentado en la repetición del gesto. Un gesto que se reconstituye, se reconstruye y se destruye en la repetición, de forma continua y frenética. El gesto de abrazarse adquiere entonces una función estética. El movimiento repetido una y otra vez se transforma en un signo dancístico. En el caso de Café Müller, ya no se trata de la representación del gesto, sino del movimiento directo. En ese sentido, el cuerpo se exhibe como pura sensibilidad. Es cierto que este estado de danza
del que habla Valéry tiene que ver en buena medida con la emergencia de una sensibilidad y una conciencia estética que se da en el acto mismo de la creación artística por parte de los bailarines, aunque por supuesto también se encuentra activa cuando el espectador presencia una obra de arte. Este estado de danza llega a su fin cuando termina la obra o bien cuando el intérprete se agota por completo. Pues nos dice Valéry que la danza cesa como un sueño que podría seguir indefinidamente. Cesa por el agotamiento de otra cosa que no está en ella, lo que lo lleva a considerarla como una manera de vida interior, pero enteramente construida de sensaciones de duración y de energía. De esta manera, el autor está pensando a la danza como una forma de tiempo, o mejor dicho, de duración, en tanto que muestra estados del ser que no se corresponden directamente con el orden de la necesidad. Pero al encerrar a la danza en la duración, termina por reducir el espacio al sitio físico en el que toma lugar el movimiento de los bailarines. En ese sentido, si la danza es interioridad, entonces pareciera ser que el cuerpo danzante está encerrado en la duración que engendra por su energía de movimiento. Pero como veremos más adelante, no es del todo así, pues más bien el tiempo y el espacio están anclados en la propia corporeidad. Cabe señalar que Valéry, en este texto del que he hablado, termina por tomar a la danza como un pretexto para hablar de la creación artística en general, pues no se preocupa tanto por indagar en la experiencia del cuerpo danzante en cuanto tal. Incluso, en algún punto, establece que en el arte existe una necesidad no de crear obras, sino de la acción de crearlas, y de ahí la pertinencia de la danza. Esto lo lleva a identificar a la danza con la poesía, pensando a la metáfora en tanto recurso poético como una pirueta de la idea, en donde se vislumbra una separación del ser con el mundo práctico, lo que le permite dotar al proceso creativo de una dimensión estética. El autor nos está diciendo que la creación o acción de cualquier obra artística es ya un arte en sí mismo, de tal manera que la obra generada no es más que un pretexto para la acción, la cual en toda forma de arte es siempre danza. Esto es importante tomarlo en cuenta cuando nos acercamos a algunos textos poéticos o filosóficos que se remiten a la imagen de la danza como metáfora, ya sea del tiempo, del pensamiento, o como lo fue para Nietzsche, fuerza vital de lo dionisiaco, una prueba de la ligereza contra el espíritu de la pesadez. Sin embargo, antes de aproximarnos a la danza como expresión artística y, por supuesto, más allá de las metáforas filosóficas en torno a ella, debemos retornar nuestra mirada hacia el cuerpo mismo, si lo que realmente buscamos es reflexionar sobre la experiencia del cuerpo danzante. Es necesario entonces entender a la danza por principio como una práctica corporal que se proyecta hacia una poética del cuerpo vivido, pues la danza pone de manifiesto a la corporeidad, en tanto que es un modo de comunicación corporal de la experiencia, dando testimonio del carácter sinestésico, espacializante y temporalizante de la subjetividad. Y es ahí cuando una aproximación fenomenológica de la danza resulta sumamente esclarecedora. De manera muy concreta, la fenomenología se propone como una filosofía que indaga en la descripción de los fenómenos tal y como aparecen en la conciencia, tomando como punto de partida la vivencia del sujeto, las estructuras de la conciencia y su carácter intencional. Centra su atención, o mejor dicho, retorna la mirada a la cosa misma, es decir, a la experiencia fenomenológica de la conciencia. En estos términos, debemos entender a la conciencia como conciencia encarnada, pues se trata de una subjetividad encarnada en un cuerpo vivo por el cual es posible acceder al mundo y a otras subjetividades. De ahí la importancia del cuerpo como fundamento de la existencia y por lo tanto como fundamento de toda experiencia posible. La fenomenología del cuerpo, liderada por autores como Husserl, Merleau-Ponty o Michel Henry, entre otros,
Procura sortear la dicotomía entre el alma y el cuerpo o el cuerpo y el mundo. Con ello, le concede a la corporalidad un lugar fundamental para la constitución de la experiencia. Así, tanto la danza como la fenomenología ponen énfasis en la dimensión corporal y reflexiva del sujeto, reivindicando, en el caso concreto de la práctica dancística, la corporeidad del sujeto danzante. Dicho esto, pareciera ser casi una obviedad que cuando hablamos de danza, hablamos de cuerpo, de manera específica del cuerpo en movimiento, o bien de un cuerpo que, por el movimiento, teje una serie de relaciones y dinámicas temporoespaciales. Asimismo, en dichas dinámicas cinéticas se despliegan pulsiones, expresiones, significados o sensaciones. Por lo tanto, no es fortuito que a la danza se le relacione con la vida, como lo hizo Valéry. Sin embargo, la pregunta por la danza es la pregunta por el cuerpo. Por ello, hay que dejar en claro a qué cuerpo nos referimos cuando hablamos del fenómeno dancístico. Uno de los aportes de la fenomenología es que esclarece dos acepciones en torno al cuerpo, pero que como tal no constituyen dos cuerpos diferentes, sino dos dimensiones existenciales del mismo. Por un lado está el Körper o cuerpo material y por otro el Leib o cuerpo vivido. El Körper es aquel cuerpo inanimado que posee características meramente físicas tales como peso, volumen, forma o extensión y que por lo tanto se vincula directamente con lo biológico o fisiológico. Esta dimensión material del cuerpo es una condición necesaria para la constitución de todo tipo de experiencias sensibles. Por su parte, el life es el cuerpo orgánico y animado por el cual percibimos, pensamos y sentimos. Se trata, pues, del cuerpo vivido que experimentamos como propio. Es el lado vital, fluido y dinámico de la corporalidad. El life es el cuerpo vivido o bien la corporeidad. En la danza, lo que se pone de manifiesto es precisamente el cuerpo vivido. Así no nos interesa tanto hablar de la dimensión material del cuerpo danzante, aun cuando sabemos que sin él la danza no sería posible, sino de indagar en su dimensión vivencial, pues el cuerpo de la danza no puede entenderse más que por el despliegue de los significados, emociones y sensaciones que surgen a través de la expresión del movimiento y de los gestos, los cuales a su vez generan una serie de relaciones espaciotemporales. En este sentido, y recordando incluso la manera en que Valéry articula la danza con la acción y la creación artística, no es fortuito que Merleau-Ponty compare el cuerpo con la obra de arte, ya que ambos comprenden cada uno a su modo un nudo de significaciones vivientes y no una ley de un cierto número de términos covariantes. Y Merleau-Ponty también nos dirá que ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo, razón por la cual decimos que el cuerpo no está en el espacio y en el tiempo, sino que es del espacio y del tiempo, es decir, los asume activamente. Ahora bien, cuando el cuerpo material es condición, aunque el cuerpo material es condición necesaria para el aparecer de la danza, no debemos pensarlo como mero vehículo, pues si no, caeríamos en una visión dicotómica e instrumentalista. Cuando hablamos sobre el cuerpo en un sentido amplio y cuando distinguimos las dimensiones de lo corporal, no hay que perder de vista que estas distinciones nos sirven sobre todo para aproximarnos a un análisis reflexivo de un determinado fenómeno, que en este caso se trata del fenómeno dancístico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque finalmente, como he dicho antes, somos una conciencia encarnada y aún más importante, encarnada en el mundo. Dicho esto, se trata de una cuestión correlativa. La danza hunde sus raíces en la corporeidad. Corporeidad que para nada excluye la materialidad del cuerpo, pero al mismo tiempo la danza constituye una experiencia del cuerpo. De ella emerge, por así decirlo, dicha corporeidad. Es decir, la danza también hace cuerpo. Para dejar más claro lo anterior, es necesario profundizar en el movimiento. El movimiento corporal es la base de nuestro conocimiento, pues cada movimiento pone en juego el sistema de apariciones del mundo. Asimismo,
En la danza, el movimiento ha adquirido un lugar relevante, ya sea para explorarlo, expandirlo, cuestionarlo o transgredirlo. Vemos que bailarines y coreógrafos a lo largo de la historia de la danza han hecho del movimiento y de las cualidades sinestésicas del cuerpo parte importante de su quehacer artístico. Antes de aproximarnos a las infinitas posibilidades del movimiento exploradas por la práctica dancística, debemos comprender que el movimiento funda la génesis del cuerpo, ya que comprende un estrato más profundo de la conciencia, anterior a toda reflexión, de tal manera que éste se configura como una vivencia originaria prereflexiva. Esto significa que existe un saber del cuerpo que precede al saber intelectual. En la danza, la conciencia prereflexiva del cuerpo y del cuerpo en movimiento toma la forma de una sensación, lo que significaría que el movimiento está anclado en la sensibilidad. Una práctica que ejemplifica de manera muy evidente lo anterior es el contact improvisation o la improvisación de contacto, la cual consiste en una práctica dancística en la que dos ejecutantes, aunque pueden ser más como en este caso, por medio del contacto entre sus cuerpos, exploran distintas posibilidades de movimiento. De acuerdo con Steve Paxton, bailarín fundador de dicha práctica, este sistema se basa en los sentidos del tacto y del equilibrio. Los partners en el dueto se tocan bastante entre ellos, y es a través del tocar como la información sobre el movimiento del otro es transmitida. Así, en la improvisación de contacto, la intencionalidad del movimiento se constituye a un nivel prereflexivo, desarrollando un tipo de conciencia específica conocida como conciencia sinestésica, al mismo tiempo que pone especial atención en la experiencia de la tactilidad. Durante su ejecución, los bailarines mantienen un estado de alerta o awareness de los movimientos. En dicho estado de alerta, el cuerpo se da cuenta, esto a un nivel prereflexivo, de su posición corporal, de lo que sucede en el entorno y de las fuerzas externas que le permitirán detonar el siguiente movimiento a ejecutar. Como podemos observar, esta práctica favorece las sensaciones sinestésicas, en tanto que enfatiza los aspectos motores del movimiento, tales como la gravedad, el peso, la inercia, la energía, la relajación, la contracción o el esfuerzo. De este modo, el contact improvisation pone de manifiesto a la conciencia sinestésica, pues el cuerpo sabe, sin previa preparación consciente, cuándo ejecutar tal o cual movimiento. El cuerpo sabe la velocidad necesaria para correr y sabe cuándo despegar para que pueda saltar, dando cabida en este transcurrir en el espacio al siguiente movimiento. Como podemos intuir, existe un saber originario del cuerpo atravesado fuertemente por el movimiento. Por ejemplo, en la vida cotidiana realizamos un sinfín de acciones que ya tenemos habituadas, mas esto no quiere decir que se trate de meros reflejos. Cuando extendemos el brazo para alcanzar un vaso con agua y luego lo llevamos a la boca, sin duda no estamos reflexionando conscientemente este movimiento. No estamos pensando en estiro el brazo, agarro el vaso con la mano, lo regreso, me lo llevo a la boca. Pese a ello, en esta acción o en cualquier otra, se está reestructurando nuestro esquema corporal. Así, cuando aprendemos una nueva habilidad como patinar o conducir, incorporamos en la experiencia otro tipo de movimientos, los cuales terminan por habituarse en el esquema corporal. Bueno, aquí puedo ponerla de nuevo. Entendamos el esquema corporal en las palabras de Merleau-Ponty como aquello que organiza la relación entre la conciencia y el mundo, en tanto que mi cuerpo es del mundo. Por lo tanto, constituye el fundamento del conocimiento prereflexivo. Cuando adquirimos una nueva destreza, las acciones se habitualizan en el esquema corporal y se actualizan en la práctica constante. Cada vez que se realice esta actividad, el sujeto recurrirá a su memoria corporal
y con el tiempo probablemente esta habilidad la ejecutará cada vez mejor. En la danza esto se torna evidente, pues los bailarines desarrollan habilidades motoras que terminan por incorporarse a su esquema corporal. Y es así, en el caso de la improvisación de contacto, como los bailarines ya tienen incorporada una especie de mapeo de sus movimientos que les permitirá crear una secuencia en el instante. Lo que vemos en este jam del de esta especie de contact improvisation, no es una coreografía prehecha, por decirlo de algún modo. Esto está surgiendo en el instante, que es uno de los principios de dicha práctica. Este saber corporal se despierta, por así decirlo, justo durante la ejecución misma. En el caso de la improvisación está esto muy claro. Sin embargo, esto sucede en cualquier práctica corporal y en cualquier tipo de estilo dancístico. De la misma manera, la espacialidad y la temporalidad están ancladas en el cuerpo vivido, pues el movimiento ya es espacialidad y temporalidad. El espacio no se define como algo vacío que contiene los objetos, sino a partir de la presencia del cuerpo propio. En la danza, nos dice Mary Sheets Johnston, una fenomenóloga de la danza, los gestos y movimientos corporales son experiencias cinéticas vividas en la presencia espacial de una conciencia corpórea. Por otro lado, hay que señalar que el espacio danzado es un espacio imaginativo, que tiene que ver con las formas visuales y móviles imaginativas generadas por las cualidades espaciales del movimiento. Por ejemplo, cuando el bailarín se desplaza en círculo o juega con las direcciones, crea figuras espaciales a través de su movimiento. Como tal, estas formas no tienen una existencia efectiva, sino que son constituidas imaginativamente como una forma unificada y continua por nuestra conciencia. Hablaríamos casi de una arquitectura de la danza. Para ello, veamos este video del coreógrafo William Forsythe. Esta es una serie de videos que se llama Improvisation Technologies, creada en 1999, en donde Forsythe muestra una gama de técnicas y procedimientos compositivos para generar y modificar el movimiento. The point line that was inside your body and sometimes in space, yeah, can also be produced by extruding a line from a point, like I'm doing right now. And this line, yeah, an extruded line can be collapsed and can come not only out to body parts, but also be extruded from the floor. A line on the floor, yeah, when extruded, can produce the idea of a plane. Yeah? And this plane, in turn, can be flattened and or rotated. Yeah? That's rotated in turn, sorry. Rotated. Approaching a line with a spiral brings up the question of avoidance. In avoidance, you establish a line in space, yeah? Let's say here, like that, and you avoid the line. You move around the line. You establish its substantiality, and you move your body, all right, you avoid the line with your body, but thereby establishing the presence of the line. If the line would be here in space, then I would go maybe like this, you know, underneath it, or I would, in some cases, probably, I'm getting older here, jump over it. And this movement you see now, here, like this, yeah, parallel, but folding like this, is called shearing, yeah? And a shear are when two lines that are parallel fold like this and maintain their relationship. And you can maintain, for example, a very common one is a relationship between the thighs and the forearms, yeah? And you can maintain a kind of parallelity, yeah, with attraction and repulsion between four different limbs, yeah? Boom. Okay. Avoidance in the case of ballet is that you imagine where you were in a balletic form, and then you
move around it with your body, where the shape was, or you go between my legs and back, or along my leg, and you sort of reestablish the space where you were. The point. Lo que vemos justo, lo que nos muestran, ¿no?, estos videos de William Forsythe, que es que justo visualiza, ¿no?, a través de un uso tecnológico, las relaciones y dinámicas espaciales que se tejen en la creación dancística. Estas líneas en la ejecución de la danza aparecen de manera imaginativa. Bien. A su vez, el tiempo en la danza dependerá de la manera en que se estructuren corporalmente las tensiones, relajaciones, contracciones, suspensiones, acentos o rupturas del movimiento. Todo ello constituye la duración y el ritmo de la danza. Sin embargo, no perdamos de vista que lo espacial y lo temporal están anclados en la corporeidad. En ese sentido, el ritmo, por ejemplo, se encuentra en la base de toda actividad natural y corporal. La respiración, el pulso, el movimiento o el lenguaje poseen una estructura rítmica interna, al mismo tiempo que dan cuenta de nuestra vitalidad en el mundo. La experiencia rítmica de la danza involucra entonces los nexos que establece el sujeto con su propia movilidad. Esto quiere decir que el ritmo se origina en el cuerpo vivido. Pero a su vez, las calidades temporoespaciales y cinéticas de la danza, en su propio devenir, modifican precisamente esta ritmicidad natural del cuerpo. Pareciera ser como que el movimiento del cuerpo danzante es el que se encarga de encoger o expandir nuestra sensación espacial y temporal. Esta obra que estamos viendo, titulada Volmont o Luna Llena, es de Pina Bausch, al igual que la de Café Müller. Pero a diferencia de Café Müller, esta obra se percibe mucho más veloz. En la escena que vimos, el tiempo parecía transcurrir de una manera mucho más lenta o incluso dando una cierta sensación de eternidad determinada por la repetición del gesto. En este caso, los movimientos son mucho más dinámicos, lo cual determina de qué manera percibimos también estas relaciones temporoespaciales de la danza. A ello, por supuesto, habría que sumarle una serie de factores externos dependiendo de la intención artística o no de una determinada danza. Por ejemplo, el agua en este caso, pero también la música, el espacio arquitectónico o el espacio público, el diseño escenográfico, el vestuario, la iluminación o bien la interacción con medios tecnológicos. Pues también las experimentaciones con el video o el cine, en el caso de la videodanza, por ejemplo, nos enfrentan a un modo distinto de experimentar el tiempo y el espacio en relación con el cuerpo. Finalmente, podemos decir que la danza da testimonio del ser corporal en tanto hablemos de un cuerpo vivido cargado de un sinfín de experiencias. El cuerpo que danza es tejido sensible y significativo, porque antes de ser cuerpo danzante, es cuerpo vivido. Por tanto, si hay simbolización y posibilidad de estilización del movimiento, es porque en sí mismo el cuerpo ya es expresión. Nuestros movimientos y gestos ya son expresivos, y es ahí donde la danza hunde sus raíces. Pero a su vez, la creación dancística, con todo lo que implica, hace cuerpo, como hemos dicho antes. La corporeidad en la danza está siendo. Es decir, se revela como fundamento de la existencia, pero también como posibilidad estética. Y esto lo expresa muy bien la bailarina y coreógrafa Yvonne Rainer, a quien estamos viendo en este momento, una de las representantes de la danza postmoderna de la década de los 60. Esta obra que vemos se titula The Mind is a Muscle. La mente es un músculo. Título que hace referencia a la totalidad cuerpo-mente, que bien podríamos pensar en los términos que hemos planteado como conciencia encarnada. Rainer recurre a movimientos aislados,
proponiendo que el cuerpo es expresivo por sí mismo y que no necesita de toda una puesta en escena o de un trabajo dramático para comunicar algo. Aquí el cuerpo se significa como tal, es decir, como cuerpo vivido. Y bueno, y con ello concluyo justamente esta presentación. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias por esta interesantísima charla, sobre todo para personas como yo que no conocemos muchísimo o lo suficiente sobre el tema. Y bueno, em, pueden, nada más un momento, recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y antes de esto, a mí me gustaría hacer una que tiene que ver más un poco con mis inquietudes de investigación, que la danza antiguamente tiene esta conexión con Dios, ¿no? De hecho, en la India la danza nace básicamente como una forma de ofrenda hacia los dioses, ¿no? Solamente podía ser danzado en ciertos lugares. Hay una, y aquí es esto, en la danza contemporánea se busca de nuevo como una forma de espiritualidad. Hay algo que podamos decir, la búsqueda de la sacralidad en la danza contemporánea a través de este cuerpo, o algo que nos podrías comentar acerca de este tema. Bueno, ahí el fenómeno, digamos, de lo ritual es algo que siempre ha estado presente, ¿no?, en la danza, desde sus inicios y en todas las culturas. Como un acceso de comunicación a lo espiritual, por ejemplo, como recordando un poco lo que hablaba muy brevemente de Nietzsche, ¿no? La fuerza vital, ¿no?, de este espíritu dionisíaco, ya que en el hacer de la danza también, y entrando, ¿no?, este estado específico, pues también el cuerpo es llevado hacia otro mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En la danza contemporánea se abre el panorama y el problema ya no solo va a ser el movimiento, ¿no?, como a lo mejor lo fue más en la danza moderna. Entendiendo aquí la danza moderna de las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿no? Como Martha Graham, Mary Bigman, entre otras, bueno, Isadora Duncan, donde se buscaba más hacia una organicidad del movimiento. A partir de la década de los 60, cuando empieza esta emergencia, ¿no?, por decirlo así, de esta danza nueva, esta danza contemporánea, el problema se va a centrar más en el cuerpo. Y de ahí las posibilidades van a ser infinitas. Por ejemplo, en el caso de Pina Bausch, esta repetición, ¿no?, que hemos visto, también tiene mucho de lo ritual, ¿no? En muchas danzas rituales observamos que se repite el movimiento y nos lleva como un loop, justamente, que eso en el espectador hace que empiece como a entrar justo en este otro estado, que podríamos ahí ponerlo en paralelo con un estado más espiritual. O sea, como un trance, ¿no? La repetición hace que se entre en un Exacto. trance. Sí, y la repetición justo lo que tiene es o que te lleve hacia una experiencia más de éxtasis o una forma de vaciar el movimiento también, ¿no? Por lo que, como veíamos del abrazo, en este caso. El abrazo pierde un poco su sentido más afectivo y se convierte en la repetición por la repetición, contemplando también en esa repetición la diferencia, ¿no? Justamente. Ok. Muchísimas gracias. Y bueno, justo con esta pregunta, bueno, perdón, esta que mencionabas al final, algo que me saltó de nuevo, no soy muy conocedora del tema, pero la danza de improvisación, ¿cómo podríamos dividirla? Bueno, mencionabas varios aspectos, ¿no? Pero de una actividad cotidiana. Mencionabas como la repetición que se vacía, hay un cuerpo vivido, también hay un espacio, hay una resignificación de objetos, pero ¿qué más podríamos, o qué tú nos podrías mencionar para hacer la división entre lo que es danza y lo que podríamos decir que es una actividad cotidiana, justo en esta danza de improvisación, ¿no? Que
que tiene como vehículo esta memoria del cuerpo. Pues, bueno, justo de lo que he hablado, ¿no? A lo largo de esta Ujú, plática, es que ujú, la danza está anclada, ¿no? A la corporeidad, ujú, digamos, y no puede despegarse de su soporte en este aspecto. El cuerpo, lo que emerge en la danza y lo que hace emerger es a la corporeidad. ujú, Ahora, ¿cómo distinguir justamente un movimiento cotidiano de una improvisación? Em, Ahí tendría mucho que ver con la intencionalidad ujú, estética también de los bailarines, entrar o de los ejecutantes, coreógrafos, incluso del espectador, ¿no? ujú, Entrar justamente en este estado de danza determinado o atravesado por una intencionalidad estética. ujú, Un movimiento cotidiano, convertirlo justamente en un signo estético o en una función estética. En la improvisación, los bailarines trabajan mucho, todo el tiempo, ¿no? Están entrenando, 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 entrenando muchos tipos de movimientos, hasta que estos movimientos, digamos, se quedan como tatuados, digamos, en esta plantilla semántica que es el cuerpo. Y esto es lo que le ujú, permite, no solamente en la danza, también podemos hablar de una improvisación, por ejemplo, del jazz, ujú, ¿no? De que no sea simplemente sonido o ujú, movimiento así, sino que va cobrando ujú, un sentido en su propio devenir. ujú. Pero ahí sí diría que está determinado justamente por una intencionalidad o una conciencia estética específica. Ok, que es justo creo que ese es un poco el estigma que tiene todo lo contemporáneo, cómo separar lo cotidiano del arte, que es justo el sentido estético, exacto. Ujú. Y bueno, otra pregunta, la danza, al reconocer esa corporalidad en la danza, ¿se puede decir que también ya le da un peso a la vivencia del cuerpo o como una alternativa a esa figura de danza o como algo estético solamente? Eh, no, sí, la danza em, hace emerger, ¿no? A esta corporeidad y con ello Ujú, le dota de un lugar al cuerpo, ujú, porque como sabemos históricamente, a veces, ¿no? En el pensamiento se ha desplazado un poco el cuerpo. La fenomenología lo que hace es justamente retomarlo y muchas prácticas, em, bueno, muchos pensamientos o prácticas corporales, ¿no? Pero, pero ahí la línea es muy delgada, diría ujú, yo, porque justo em, el bailarín puede meterse en su personaje, entrar en la ficción, por ejemplo, de una obra escénica tradicional, ser determinado personaje y morir en escena, y ujú, claramente no muere. ujú, Y entra justamente en este estado, ¿no? De danza y lleva a los espectadores a la ficción, al mundo ficticio, al mundo propio de la obra. Pero finalmente no puede deshacerse de sus experiencias, digamos, de vida. ujú, De vida cotidiana, de todas las experiencias, lo que lo conforma como ser cuerpo. ujú. Entonces ahí la línea es muy delgada. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues nada, de nuevo agradecerte tu presencia y bueno, también invitarlos a este curso que, bueno, esta charla es parte de un curso que tú vas a dar en la isla de Minerva, que no sé si te gustaría mencionar un poco de qué es lo que se va a ver en cuanto a los temas, a las sesiones, los objetivos. Sí, bueno, justamente es historia y filosofía del cuerpo en la danza. Van a ser 5 sesiones. Y bueno, se parte justamente de esta idea, ¿no? Entendiendo al cuerpo danzante como cuerpo vivido. Y a partir de ahí voy a retomar en cada una de las sesiones diferentes momentos sí, diferentes momentos en la historia de la danza, ¿no? Partiendo, por ejemplo, del aspecto ritual y llevándolo, ¿no? Hacia este aspecto más académico, cuando la danza se institucionaliza, em, la danza moderna y bueno, la danza contemporánea, hasta incluso llegar hacia las nuevas tecnologías, cómo inciden en la danza, y, y hay un término que es muy, muy interesante, que es que viene de la coreografía, que es la coreopolítica o coreopolicía, ¿no? Que también, ¿no? En este aparecer ahí de los cuerpos en movimiento, también se está generando una serie de relaciones políticas, como cuando vamos, por ejemplo, a una marcha, ¿no? De protesta. También hay una relación ahí espaciotemporal coreográfica.
justamente. Y bueno, más o menos por ahí va a ir el curso, ¿no? La idea sería justamente trazar una historia del cuerpo a partir de la historia de la danza. O al revés, una historia de la danza a partir de la historia del cuerpo. Están ahí justo relacionadas. Pues bueno, muchísimas gracias y bueno, les recordamos que el curso comienza el jueves 4 de marzo. Las sesiones son todos los jueves y el horario es de 6:30 a 8:30. Las inscripciones están abiertas y si quieren saber un poquito más o inscribirse, por favor manden un correo a laislademinerva@gmail.com o también mándenos un mensaje por Messenger y pues de nuevo, muchísimas gracias Adriana por tu tiempo, por pues darnos pues estas bases para empezar a comprender algo que es inherente al humano desde sus inicios y pues esperar tu curso. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Flora, bueno, por la invitación y también, bueno, a todos los que pudieron escuchar esta charla. Pues bueno, a todos, sí, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y los que nos ven a destiempo, pues esto fue todo y que pasen una bonita tarde o una bonita día.